Muy buenos días, bienvenidos a Cambio en el Debate. En esta mañana ya de martes 24 de diciembre, pues estamos a punto de festejar la Navidad y nos acompaña aquí en el estudio el magistrado Víctor Barragán Benítez. Él es magistrado penal del Supremo Tribunal de Justicia Penal y además es especialista en el nuevo sistema de justicia penal, es docente certificado por CETEC y ha hecho una gran labor de difusión y de capacitación a todos los operadores aquí en el estado. Bienvenido, magistrado. Gracias, Sofía, muy amable por la invitación y estoy a tus órdenes para compartir con el público este nuevo reto que es la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Muchísimas gracias, magistrado. Y así es, le hemos comentado en otros momentos que la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal supone una gran transformación a varias instituciones y sobre todo pues a los operadores que laboran en ellas. Se ha hablado de que es un cambio cultural y yo quiero preguntarle, magistrado, ¿cuál considera usted en su percepción que es la base del nuevo sistema de justicia penal? Mira, Sofía, creo que la base del nuevo sistema de justicia penal es su visión horizontal. En el México de 1917 hacia acá, la justicia penal está concebida, si tratáramos de identificar su fotografía, en una visión vertical. Uh-huh. Todas las conductas que transgreden la ley penal ameritan una prisión preventiva. Esa es la manera en que tradicionalmente se han venido resolviendo los conflictos en materia penal. Por eso, en el Código Penal, en nuestros códigos penales, tanto en el federal como en los estados, todos los delitos, por más insignificantes que nos parezcan, tienen señalada una pena privativa de libertad. Uh-huh. El sistema, visto desde esa manera en sentido vertical, trae consigo un sinnúmero de elementos que además configuran esa verticalidad. Por ejemplo, te podría decir, la forma de persecución, todos los delitos ameritan ejercicio de la acción penal. Uh-huh. Después, todos los delitos cuando llegan con el juez ameritan auto de formal prisión. Y consecuentemente, todos los delitos, una vez que se dicta la sentencia, implicarán, si se procede en el caso de algún beneficio, si se concede algún beneficio, también implican sustitución de la pena privativa de libertad. Uh-huh. También eso tiene sus efectos en materia procesal, porque al juez se le dota, en el sistema tradicional, de facultades omnímodas, podríamos decirlo, por encima de las partes, para ordenar el desahogo de pruebas, aunque las partes no lo pidan. Uh-huh. Es decir, buscar la verdad más allá incluso de las posibilidades formales. Uh-huh. Esa parte vertical es la que se cambia con el nuevo sistema de justicia. El nuevo sistema de justicia elabora una fotografía horizontal. Uh-huh. Y en función de esa horizontalidad desarrolla muchos elementos. Uh-huh. Empieza, por ejemplo, con desarrollar elementos que permitan esa horizontalidad, tales como los criterios de oportunidad, que son esa facultad exclusiva del Ministerio Público para no ejercitar acción penal en todos los casos. Y fíjate, ya ahí, de esa manera, el significado es distinto. Ya no todos los delitos implicarán un ejercicio de la acción penal. Claro, y esto modifica además sustancialmente la idea que tenemos de la justicia como un castigo sobre todas las cosas, ¿no? Exacto. Uh-huh. Por lo tanto, además culturalmente, esto nos habrá de enseñar que el concepto de impunidad también se transforma. Uh-huh. El concepto de impunidad precisamente tiene que ver con el cumplimiento de la ley y con la sanción correspondiente a quien incumple. Uh-huh. Y tradicionalmente en el sistema vertical, pues la impunidad está relacionada con cometes un delito y vas a la cárcel. Uh-huh. Eso se transforma en esa horizontalidad porque entonces hay otras salidas distintas a la prisión. Uh-huh. Y que también implican el cumplimiento de la ley. Claro. Entre las cuales se encuentra, por ejemplo, el pago de la reparación del daño.
¿Qué es lo que más quiere la víctima también? Así es. ¿No? Le hemos preguntado a muchas personas que han sido víctimas o que ¿qué es lo que más desean una vez que han sido lastimadas en su persona, en su patrimonio, en sus bienes? Pues no es que el agresor o aquella persona que es responsable vaya a la cárcel, eso no resuelve el problema, ¿no? Así es. Y entonces el sistema, en efecto, repara el daño, permite reparar el daño y permite darle la oportunidad a quien infringe la ley para que pueda enmendarse y no cometa otro delito. Esto ya implica algunas responsabilidades institucionales. Esto significa que desde el inicio del conflicto, que es cuando se presenta la denuncia, desde ese momento debe haber la oportunidad de que en esa horizontalidad las partes resuelvan su conflicto. El sistema devuelve el conflicto a las partes. Y la posibilidad de resolverlo. Así es. Las partes son dueños del conflicto y pueden resolverlo, pero esto origina además la responsabilidad del Estado de crear esos mecanismos desde el inicio. Entonces, con la entrada en vigor de este sistema, uno de los instrumentos, yo creo, más trascendentes es la justicia restaurativa, las salidas alternas, es decir, mecanismos alternativos de solución de conflictos que nos permitan arreglar el pleito, válgase la expresión, que nos impidan llegar al proceso. Porque en el sistema tradicional, el proceso es la única vía de solución de conflicto. Claro. ¿Y qué le podría decir a las personas que consideran que esta manera estos mecanismos son como una manera del Estado de desentenderse, digamos, de los conflictos? ¿Hay un marco legal que le dé sustento a todo esto? Claro que sí. Obviamente que una de las objeciones que se pueden hacer a esta manera de solucionar el conflicto mediante una situación distinta, una salida alterna al proceso, tiene algunas críticas. Y una de las críticas de voces autorizadas es de que se privatiza la justicia, de que el objeto del proceso se negocia. Sin embargo, yo debo comentar que no es que el Estado se desatienda. El ejercicio de la acción penal en monopolio sigue estando a cargo del Ministerio Público. Esta institución que debe originar con su conducta, que es de sus responsabilidades, perseguir el delito. Sin embargo, lo que la ley viene a dar importancia es a que las partes puedan resolver este conflicto, que habría que decirlo también aún en el sistema tradicional. El que todos vayan a la cárcel no resuelve el problema. Y no estamos más seguros. Así es. Y entonces se crea otra posibilidad de que la víctima pueda reencontrarse además con quien viola la ley. Y yo te podría decir que en el poco tiempo que tienen aplicándose ya estas instituciones, que son aplicables, habría que decirlo, antes de la entrada en vigor del sistema en plenitud, ya están en operación, están funcionando y han dado muy buenos resultados. ¿Esto en dónde? En el sistema tradicional en Michoacán. ¿En el Poder Judicial? En el Poder Judicial. En el Poder Judicial ya estamos trabajando, aplicando estas instituciones, porque el Código de Procedimientos Penales, que habrá de regir de febrero del 2014, estableció en el artículo 12º transitorio un caso excepcional mediante el cual ya tiene aplicación, tratándose de mecanismos alternativos de solución de conflictos, tratándose de archivo de investigaciones, mediante la interposición del recurso de inconformidad ante el juez de la causa. También tiene aplicación en el procedimiento abreviado, es decir, nosotros ya estamos experimentando que sí funciona la justicia horizontal. ¿Y cuáles serían los beneficios a corto plazo? Pues obviamente la reparación del daño a la víctima, que el conflicto se resuelva mediante un acuerdo, pero a mediano y largo plazo para Michoacán. Sí. Mira, yo considero que a corto plazo
lo que debemos experimentar en principio es la despresurización del sistema. Que cada vez menos asuntos lleguen a proceso, que estas salidas alternas realmente funcionen, que se cree un banco de datos de la gente a la que se le aplican estos beneficios para que el sistema no cree una puerta giratoria y entonces tengamos reincidencia y que con reincidencia se pueda seguir aplicando estos mecanismos. No, el mecanismo es un aliciente, es una salida, pero a corto plazo uno esperaría, yo estoy seguro que así va a ocurrir, que estos mecanismos van a despresurizar el sistema, pero además va a permitir que el Ministerio Público y los policías realmente se encarguen de investigar los delitos que ameriten toda la energía del Estado, a delitos de alto impacto. Claro, lo que está ahora atorando el sistema es que todos estos delitos, todos estos conflictos, incluso que provienen de la convivencia diaria de las personas, se juntan con los delitos graves y todos siguen el mismo proceso. Y no hay ninguna otra posibilidad porque el proceso es el único camino. Claro, y así lo marca la ley. Así es. Y ahora hay otras salidas distintas y uno esperaría que en Michoacán, si tenemos la fortuna de que entre el año que entra, como espero que así va a ser, pues sin duda que los beneficios van a ser enormes y sin duda que también hay que entender que el fenómeno criminal no es privativo del Estado de Michoacán. Sí, claro. Hay que decirlo que todo el sistema de justicia en toda la República habrá de entrar en función pleno hasta el 2016 y que a nivel federal también, igual que en el Estado, están haciendo el esfuerzo porque este sistema ya se implemente en todos los estados. Michoacán tiene un gran avance en esto, tiene energías, tiene el Consejo Implementador que ha puesto todo el empeño en la capacitación para que todos los operadores estemos a la altura de las circunstancias. Nada menos en esta semana pasada terminamos en la Procuraduría un curso de 150 horas de capacitación para auxiliares del Ministerio Público. Todos necesitamos estar capacitados. Nosotros mismos día a día hemos estado informándonos, capacitándonos, interviniendo en capacitación. El año que entra los defensores de oficio. Y todo esto, en la medida que vaya avanzando, va a ir dando sus resultados. Claro. Mientras no demos el primer paso, no nada va a cambiar. Así es. Y yo creo que Michoacán está en esa gran oportunidad de que a partir del 2014 podamos construir una nueva historia en el tema de la justicia. Y así en ese largo plazo, mediano y largo plazo para nuestros hijos y los hijos de sus hijos, ¿a qué le estamos tirando, digamos? ¿Cuál es la esperanza de la idea que ellos tengan de la justicia, de la cultura de justicia que ellos tengan con la justicia? Sí, mira, cuando hablamos como tema toral, como telón de fondo, la horizontalidad del sistema, no es otra cosa más que creer en la paz, creer en la civilidad, creer en que la justicia la hacemos todos, como dice nuestro presidente del Supremo Tribunal. En efecto, los órganos operadores hacemos una parte, pero en realidad, en esta visión horizontal, la sociedad también juega un rol importante. Creo que en el fondo, cuando hablamos de la justicia, de los mecanismos alternativos, de los criterios de oportunidad, procedimientos abreviados y demás, en realidad lo que está en el fondo es la justicia cívica, una justicia mejor para la sociedad. Y con un mejor aparato de justicia, creo que también tenemos la oportunidad de una mayor convivencia y de progreso. Porque en la medida en que la sociedad crea en sus instituciones, creo que eso puede cambiar la cultura, una cuestión cultural, y que puede darnos mayores satisfacciones. Claro. Y habló además de la paz. Eso traería una sociedad más pacífica a largo plazo. Que ese finalmente es la aspiración en el largo plazo. Que seamos una sociedad más pacífica, más cívica. ¿Qué tenemos que hacer?
según mi particular modo de ver, es que en Michoacán debemos ir hacia adelante en todos los rumbos del sistema y capacitar a todos los elementos para que esto realmente tenga la trascendencia que uno espera. Claro. ¿Y qué advertiría usted? ¿Cuáles son los riesgos, digamos, si hemos escuchado que en Oaxaca, por ejemplo, a pesar de que han hecho un gran trabajo en la implementación del nuevo sistema, incluso antes de que se diera la reforma constitucional, sin embargo, los mecanismos alternativos no han sido del todo explotados y se están judicializando todavía muchos de los casos. Entonces, esa sería una advertencia. Otra creo que también podría ser con respecto al gremio de abogados particulares, ¿no? Porque entonces se pierden la posibilidad de muchos asuntos con la justicia alternativa. ¿Cuál sería... ¿Qué advierte usted? ¿Qué sugerencias haría usted a las personas que ahora se están ocupando? Mira, el sistema, así como en la visión horizontal, crea la posibilidad de arreglar el conflicto entre las partes, obviamente que también transforma la función de litigio. Quienes tienen la responsabilidad de llevar un asunto como abogados, como apoderados, ya sea como defensores o como apoderados de la víctima, creo que también el cambio de mentalidad es que entiendan que la última posibilidad es el proceso. Obviamente, que hay que decirlo también, no todos los delitos admitirán estas salidas. Claro. La ley, la reforma constitucional de 18 de junio del 2008, también siguió conservando que en los procesos de alto impacto no va a poderse cambiar esta visión horizontal. Va a seguir habiendo una verticalidad. Hablo, por ejemplo, del delito de homicidio doloso, hablo del delito de lesiones que pongan en peligro la vida, hablo también de la violación, del secuestro, trata de personas. Estos delitos seguirán teniendo todo el rigor de las instituciones para aquellos infractores de la ley. Y aunque también para esos delitos cabría la posibilidad de reparar el daño, por ejemplo, y de buscar una composición amigable, sin embargo no tiene ningún efecto para la imposición de la pena. O sea, no tiene ningún efecto para que pueda terminar el proceso, quiero decir, rectifico. Claro, sí, y además la pena conlleva en parte, hasta donde entiendo, la reparación del daño. Así es. Nada más que con los mecanismos alternativos se puede solucionar el tema de la reparación del daño sin llegar a la sentencia, sin llegar al proceso. Ok, entonces el asunto está en que comprendamos, ya no como operadores del sistema, sino como personas, como michoacanos, como ciudadanos, que estos mecanismos alternativos son una puerta, son una posibilidad para que en el futuro vivamos mejor, que nuestra descendencia viva mejor también, y hay que optar por ellos, digamos. Esa sería una... Esa es una de las conclusiones que podríamos llevar a cabo a raíz de esta plática. En efecto, buscar una sociedad más cívica, más pacífica, donde todos podamos dialogar y escucharnos. Y ser responsables de nuestros conflictos también, ¿no? En efecto. Y a ver, para cerrar, porque ya nos queda solamente creo que un minuto, ¿a usted le entusiasma ser parte de esto? Bastante, y creo en el sistema. Estoy consciente de que el reto es mayúsculo, pero hay que creer en el sistema porque creo que es el que merecemos los michoacanos y los mexicanos. No, pues... Bueno, qué buena respuesta. Y estuvo con nosotros aquí el magistrado Víctor Barragán Benítez. Él pertenece al Supremo Tribunal de Justicia del Estado y, como le comentaba, además ha sido un gran capacitador aquí en Michoacán para los operadores del sistema de las distintas instituciones que son el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, la Defensoría Pública. Y bueno, hay que darle seguimiento a este tema. Como ciudadanos tenemos esa responsabilidad de informarnos, de conocer nuestros derechos y también de exigirle a las instituciones que hagan bien su trabajo. Esta responsabilidad es lo único que nos va a sacar adelante. Así que le agradezco muchísimo, magistrado, haber estado aquí. Muchísimas gracias, Sofía, y aprovecho la ocasión para
desearles una feliz Navidad y un mejor año. Muchísimas gracias, así es, feliz Navidad y excelente martes. Esto fue Cambio en el Debate. Gracias.